Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Cerramos nuestros ojos ahí donde están. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa noche, por este día tan hermoso que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, porque aquí estoy, Señor. Simplemente soy la cartera, soy la mensajera, Señor, que trae tu palabra. Úsame, Señor. Sello mis labios, Señor, mis pensamientos, mi Dios. Y que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, hablando a su pueblo, a sus hijos, mi Dios. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos comprender tu palabra y trae a nosotros ese espíritu de sabiduría, mi Dios, para poder comprender qué quieres de tus hijos hoy. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén y amén. Buenas tardes. Ya te lo cuento para que no lo veas del Señor. Ella está aquí. Dice la palabra de Dios que no debemos de jactarnos por las cosas que hacemos, sino de la única forma que nos debemos jactar es de haber logrado que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Es de lo único que nos podemos jactar, porque toda la gloria y toda la honra de lo que hacemos aquí en la tierra es para Él. Amén. Y bueno, yo sé que mis pastores en el discipulado el lunes me van a regañar por un mensajito que yo mandé en el equipo, donde decía que estaba desvelándome por ver películas de terror. Pero bueno, no era una película de terror y hoy se las vengo a platicar. No sé si alguien ha escuchado de la película que se llama Estocolmo ¿en dónde, amor? En Pensilvania. No sé si alguien ha escuchado, ¿no? Bueno, yo la voy a espolear si no la han visto. Bienvenidos a los que nos ven desde las redes sociales. Aquí hay un lugar siempre disponible. Amén. Bueno, yo yo investigué qué era el síndrome de Estocolmo. Estocolmo es un lugar en Suiza o en Suecia. En Suecia. Siempre me equivoco en esas dos. Y es un suceso que se dio en esa ciudad, por eso es que se le llama así, el síndrome de Estocolmo. Y yo investigué qué era, pero se los quiero proyectar porque el Espíritu ha hablado a mi vida. Y yo dije, bueno, si ese síndrome de Estocolmo existe, pues ¿cómo será ese síndrome de Estocolmo en lo espiritual? Y el Señor guiándome me trajo este significado. Amén. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Si puedes proyectarlo, hijo, por favor. Bueno, en lo que aparece en la imagen, ¿dónde nace este síndrome? Este síndrome nació un 23 de agosto de 1973 y ahí dice, miren, que es el síndrome de Estocolmo es un trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o después de ser liberado. Y bueno, yo dije, bueno, entonces analizando la palabra de Dios, yo puse que el síndrome de Estocolmo espiritual es la tergiversación de la verdad que puede ser temporal o permanente según la voluntad de las personas y que aparece en la persona que ha sido secuestrada o cautiva del pecado y los deseos de la carne, y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores
y otros pecadores que están a nuestro alrededor e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberados, incluso cuando ya Jesús pagó el precio de su libertad en la cruz. Sí quedó explicado. En pocas palabras, ese trastorno se da cuando la persona tiene un vínculo con la persona que le está haciendo el daño, ¿sí? Contra el secuestrador. ¿Por qué les digo esto? Porque se dio el caso de una persona que intentó asaltar un banco de crédito y tras verse acorralado dice que tomó 4 rehenes, entre ellos un varón y 3 mujeres, y él pidió que trajeran a otro delincuente hacia donde él estaba. Pasaron muchas horas y a pesar, dicen, de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados los rehenes a ponerse de pie con sogas alrededor de su cuello, dice que terminaron protegiendo a estos delincuentes para evitar que fueran atacados por la policía de Estocolmo. Durante su cautiverio dice que una de las rehenes afirmó: a mí no me causa miedo, no me asusta él ni su compañero, dice, el que me asusta es la policía. Y tras su liberación, otra de las rehenes declaró que confiaba plenamente en él, que inclusive podría viajar con él por todo el mundo. Entonces, le determinaron así a este síndrome para referirse a la reacción de los rehenes ante el cautiverio. Un año más tarde habla de una hija de un señor muy poderoso que al igual fue secuestrada, y dice que ella tuvo un vínculo con ese secuestrador tan fuerte que cuando la liberó ella lo buscó nuevamente y lo ayudó para llevar a otro atraco. Obviamente la detienen, la meten a la cárcel y en la defensa argumentan este síndrome para que ella pudiera ser liberada como un trastorno para que fuera inimputable al delito, pero obviamente dicen que sí la metieron a la cárcel. Entonces, estamos hablando de una experiencia psicológica, ¿ok? En la cual se desarrolla ese vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. Pero esta se deriva de la respuesta de un estado de supervivencia. O sea, las personas corren un peligro latente de perder la vida. Entonces ellas buscan un poco de bondad en sus captores. Es por eso que empieza a nacer este vínculo. Pero ¿cuál es la actitud de las personas en esta situación y cómo nos ayudaría a nosotros? ¿En qué nos ayudaría a nosotros saber esto? O sea, van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros y la vida espiritual? Bueno, si nosotros comprendemos el motivo de una conducta negativa, entonces será más fácil identificar la raíz del problema y atacar ese problema. Ojalá todas las personas pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales para que nuestra vista natural no se encuentre nublada, que es lo que dice su palabra, que muchos andan pero que son ciegos. Inclusive la palabra de Dios dice que están muertos. No habla de personas que estén enfermas, habla que literalmente están muertas espiritualmente. Y sabemos que nosotros estamos muertos espiritualmente desde el pecado del Edén. El castigo de Dios para el hombre fue desterrarlo de la tierra, pero también causó la muerte espiritual en la humanidad. Y a mí me confrontó mucho esta palabra porque describe inclusive a personas que pudiéramos ya conocer de Cristo, inclusive pastores, personas que predican el evangelio. Es algo muy fuerte. Entonces, analizando todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el asemejar el cautiverio de una persona que fue secuestrada, que se acostumbra a esa persona que la tiene cautiva y que pudiera
adquirir un tipo de vínculo afectuoso con esa persona, es lo mismo que sucede en lo natural. Nosotros, cuando no conocemos de Dios y de la palabra, pues estamos cautivos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, nos aferramos a esa vida en cautiverio, nos aferramos a esas conductas que no nos traen nada bueno y buscamos bondad en el mundo, cuando sabemos que el mundo no tiene bondad, que el mundo está gobernado por las tinieblas y que de bondadoso no tiene nada. Entonces, veamos qué dice la palabra, que es donde, y es aquí donde yo les digo, está en la primera cita que te digo, Juan 8:31 al 45, dice así: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. No le estaba hablando a las personas que no habían creído en él, estaba hablando con personas que ya habían creído en él. Y el día de hoy Dios nos habla a nosotros que ya creemos en él. Amén. Dice: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres?, le preguntan a Jesús. Jesús le responde: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia, si él así lo quiere. Puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo, es cautivo, es secuestrado. Amén. Es esclavo del pecado. Por eso, si yo, dice la palabra, el Hijo de Dios les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Amén. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. ¿A quién se refiere? Ahorita vamos a ver. Ellos le dijeron: no, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les contestó: si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo, que fue obediente y escuchó la voz de Dios. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios, y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Otra vez les vuelve a repetir, y ellos le contestaron: no nos acuses de tener otro padre, nuestro único padre es Dios. Muchos de aquí declaramos que Dios es nuestro padre. Jesús le respondió: si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Continúa diciendo: por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. El Señor ha hablado. El Señor nos habla el día de hoy. Los que predicamos la palabra nos desesperamos porque las personas escuchen el mensaje de Dios.
Pero yo hoy puedo entender ahora cómo se sintió Jesús en ese momento. En ese momento en el que Él estaba hablándole a personas que habían creído en Él. Era Dios mismo hablándoles a las personas, pero ellos se negaron a escucharlo. Eligieron seguir viviendo en cautiverio. Veamos más acerca de este síndrome para comprender por qué Jesús, por qué Dios nos trae esta palabra el día de hoy. Y a mí me impresiona mucho la comparación de este síndrome con el síndrome que muchos seres humanos caminamos el día de hoy. Y no lo digo por desesperación ni porque yo sepa mucho, sino porque simplemente soy enviada a dar el mensaje de Jesucristo. Y si Jesús tuvo amor y paciencia para hacerlo, nosotros también debemos hacerlo de la misma manera. Ellos terminaron apedreando a Jesús. Léanlo en su casa. Así termina en el versículo 59. Yo les invito a que lo lean en sus casas. Ahora veamos esas semejanzas de un síndrome espiritual comparado con alguien que ha sufrido este trauma de Estocolmo. Y para eso les voy a contar la historia de esta niña, de esta película. Dice que ella fue secuestrada a los 4 años y medio y estuvo más de 17 años encerrada en un sótano. Fue arrebatada de las manos de sus padres y Ben, así se llamaba su secuestrador, la tuvo ahí encerrada. Él le preparaba la comida, él la dormía, le contaba cuentos y le narró una historia irreal del mundo que había afuera. Le dijo que afuera ya no existía nada, que ya no había nada, que el mundo se había acabado y que él la había encontrado abandonada. Que dice que cuando ella lo miró, ella dijo, sálvame. Y él la había rescatado. Esa fue la historia que esta persona le vendió a la niña. Y ella confiaba plenamente en él y creía en todo lo que él le decía. Inclusive él le puso otra fecha de cumpleaños. Él le decía que el soplar las velas tenía otro significado. Él le enseñó muchísimas cosas y ella, al no ver más allá, le creía todo lo que esta persona le decía. Nunca vio cómo crecían los árboles ni cómo caía la lluvia. No recordaba ni siquiera quiénes habían sido sus padres. Había perdido 17 años de su vida. Acostumbrada a estar en ese lugar de 2 metros cuadrados. Ese era el único mundo que ella conocía. La víctima de un secuestrador con este síndrome busca bondad en su captor y buscan en él desesperadamente protección, cuando la realidad es que él solo busca un beneficio propio y dañarla. Ahí no vamos a hallar, en el mundo no vamos a hallar bondad, familia. La palabra de Dios dice en Santiago 1, 16 y 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias a sus criaturas. Él es el dador de la bondad. Dice que todo lo bueno desciende de Dios. Nosotros no debemos ser engañados por la supuesta bondad del mundo, por las buenas intenciones de las personas. Mira, ven, aquí te va a ir bien. Mira, vamos a hacer este negocio. No pasa nada. Una no es ninguna. Ándale, ven, vamos a divertirnos. Y eso por hablarles de cosas sencillas. Cuando vemos que muchas mujeres prefieren vivir cautivas de la violencia en sus propias casas, porque aman a su depredador. Prefieren vivir cautivas de esa violencia. Para ellas es más fácil aceptar
y decir y en el fondo pensar, no, es que Él es bueno. Él es una persona buena, simplemente yo me tengo que sujetar a Él. Tengamos cuidado de esa bondad aparente que hay en el mundo. Y yo apunté unos puntos muy importantes, porque sabemos que un suceso de secuestro de por sí ya es traumático, y sabemos que muchas veces terminan en tragedia. No siempre las personas pueden salir vivas siendo víctimas de un secuestro. Entonces, nosotros en lo espiritual también podremos estar viviendo esa cautividad de nuestra vida pasada, porque esa vida pasada muchas veces pesa más que la libertad que ya obtuvimos en nuestro Señor Jesucristo. Y en lo espiritual andamos muertos literalmente en el espíritu. Tú decides entonces de quién serás esclavo. Tú decides de quién eres esclavo. Tú tienes esa voluntad que tienes que rendirle a Dios. Romanos 6:16 dice la palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, sea el del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Después dice en Romanos 6:17-19: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de una vida recta. Dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil, que en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, la víctima es controlada por su captor. Esta muchacha era controlada en todos sus movimientos. No podía ir al baño, no podía comer a la hora. Tenía un horario determinado para hacer cada cosa. La voluntad no le pertenecía. Su voluntad no era suya. Él era su amo. Y dirán ustedes: ¿de qué me sirve a mí saber esto ahora? En esta etapa de mi vida. Tú decides de quién serás esclavo. Ya lo dijo la palabra. Porque si nosotros obedecemos a nuestra naturaleza pecaminosa, entonces somos esclavos del pecado. Pero si nosotros por voluntad decidimos rendirnos a la voluntad de Dios, entonces seremos sus siervos. Eso significa la palabra siervo, esclavo por voluntad, por amor, porque nosotros deseamos estar bajo la sujeción de nuestro Señor. En las iglesias ya no se predica esto. En las iglesias se predica prosperidad, se predica que te va a ir bien, que muchas cosas. Pero el evangelio es que los esposos amen a sus esposas. Amén, amén. Que ellos las cuiden, que las protejan, y que la esposa ame a su esposo y lo honre. Pero no, queremos hacer nuestra voluntad, queremos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Y bueno, yo quiero platicarles algo que a mí me impactó, porque yo veía esta película y yo decía: Dios mío, ¿qué me quieres decir? Ella fue capturada, yo les había dicho, desde los 4 años y medio. Cuando ella por fin fue liberada y entregada a sus padres, la vida de esta niña, que solamente lo que era el mundo que ella conocía, se derrumbó, se vino abajo y empezó una nueva vida. Ella ya era libre, pero ¿qué creen? Ella dijo frases así como que
Él la había salvado. Ella le pedía perdón a Ben, quien ya estaba en las rejas por celebrar su cumpleaños. Le decía, perdóname porque hoy celebré mi cumpleaños y le soplé a las velitas y yo sabía que no debía hacerlo. Perdóname porque di las gracias y yo no debía hacerlo. Él ya no estaba con ella, pero ella aún escuchaba su voz. Ella lo traía con él, dentro de ella. Era libre físicamente, pero su mente estaba aún bajo la voluntad de su captor. ¿Y qué creen? Ella lo fue a buscar. Regresó a la cárcel a buscar. Y ella le dijo, para mí es muy difícil. No sé qué fue más difícil, si vivir 17 años contigo, o será ahora, o qué va a ser más difícil, ese tiempo o el ahora ya no vivir contigo, vivir sin ti. Ella no sabía cómo llevar una vida en libertad. Para ella también era difícil. Y sabemos que vivir una libertad en Cristo no es fácil, no es sencillo. Y Dios me lo mostraba de esta manera porque muchas personas dicen, yo no puedo. Es que yo no puedo obedecer la voz de Dios. Yo no puedo ser ese cristiano que me piden en la iglesia que yo sea. Yo no puedo dejar ese vicio. Yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no puedo dejar de mentir. Yo no puedo dejar de robar. Yo no puedo. Y nos negamos a seguir la voz de Dios y obedecer su palabra. Seguimos pensando en esa vida en cautiverio que teníamos. Ella lo extrañaba. Y muchos que aunque no lo reconozcamos, añoramos esa cautividad de la que éramos presos anteriormente. La joven tomó una decisión al final de la película. Decidió abandonar a su madre porque ella no podía amarla. Dice, es que yo no puedo amarte. Le dejó una carta diciéndole a su mamá. Y la única manera en la que yo puedo sentirme viva es estando sola. Pesó más cuando ella tenía la oportunidad de vivir una vida en libertad. Y tomó una decisión. El día de hoy, ¿me ayudas con la administración, hijo, por favor? Yo te pido, en el nombre de Jesús, que nos mostremos empáticos con esas personas que están sufriendo, con esas personas que están batallando para salir de esa cautividad, porque no es fácil. ¿Cuántos años tenemos de escuchar la palabra? ¿Cuántos años vivimos muertos? Cuando Jesús fue en busca de Lázaro y estaba muerto, Jesús solamente le dijo, Lázaro, sal. Fue la palabra de Dios la que trajo vida a Lázaro. No somos nosotros, no es en nuestra fuerza. Nosotros hemos sido engañados por mucho tiempo. No conocíamos la verdad. Y esa verdad es que Dios nos ama demasiado. Y Él quiere ver, Él quiere que como Laila seamos liberados de toda maldad que hay en este cuarto oscuro llamado mundo. Que abramos nuestros ojos a una nueva realidad que existe allá afuera. ¿Sabes en dónde? En el tercer cielo. Ahí está la verdad. Ahí está la realidad. Donde ya no hay llanto, donde no hay dolor ni tristeza, donde todo es perfecto y sobre todo donde se encuentra nuestro Padre. Él espera por nosotros, lo decía Geraldine. Él está esperando por nosotros. La libertad que disfrutas el día de hoy o que puedes llegar a disfrutar si aún eres cautivo de tus pecados, no tiene que ver con tus propios méritos. No es en tus fuerzas. No tienes que hacer nada para ganarla, porque Jesús ya lo hizo por ti. Él pagó con su vida el altísimo
mismo precio que costaba tu eterna libertad. Él ya lo hizo una sola vez y para siempre, iglesia. Cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿qué sientes en tu corazón? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad te estás permitiendo que Jesús te libere? No es solo reconocer, no es solo aceptar a Jesús, es pasar tiempo con Él, es escuchar su voz. Él poco a poco va a ir limpiándote, va a ir purificándote, va a ir lavándote. Jesús nos ofrece vivir una vida nueva en libertad, pero muchos aún lo rechazamos. Muchas personas allá afuera rechazan la vida que Jesús les quiere dar. Pero nuestro pecado y el cautiverio en nuestras vidas a veces pesa más, porque simplemente pensamos que no podremos. Si hoy tú piensas que no puedes, te digo de parte de Dios que no solo basta con creer en Él, es a través de conocerle el que podrás lograrlo. Yo, por ejemplo, hoy comprendí que el expulsar demonios como Jesús lo hacía no es como yo pensaba, luchando contra ellos. Nosotros no vamos a pelear con nuestros demonios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, Él nos libera de nuestros propios demonios. Hoy Jesús está hablando a nuestra vida y Él va echando fuera toda esa podredumbre que tenemos. Es así como funciona. Así de simple, así de sencillo. No hay explicación. Es su poder, es su majestuosidad la que actúa a través de la palabra de Dios. Hoy permito que Dios hable a mi vida. Hoy permito que Jesús suelte esta palabra para mi vida y para tu vida. Tú decides hoy si lo apedreas o escuchas su voz para ser libre. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.